Bueno, vamos a arrancar con Incómodos, finalmente este espacio donde temas controversiales y polémicos vamos a tratar de que sean conversables. Sí, y a pesar de que tenemos distintas convicciones o creencias, creemos que aún podemos hablar sobre eso. Y no solo hablar, sino incluso también podemos debatir. Y siempre, siempre desde el respeto. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez y arrancamos con este primer episodio de Incómodos Podcast. Como para darle contexto a este primer episodio, que siempre es bueno, yo creo que la clave es como dejar muy claro qué nos motivó a hacer esto. Y yo creo que como estructura siempre vamos a tratar de empezar no por nuestras opiniones, sino por cosas que son fácticas. Y lo primero, que a mí me llamó burda la atención, es lo que significa la palabra incómodos. O sea, porque, bueno, incómodo es una palabra que utilizamos todo el tiempo, pero si nos vamos realmente a la raíz de la palabra, a mí me da risa esto, porque pilla lo que significa la palabra incómodo. Incómodo es una palabra que viene del latín, bla, 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 pero en resumen, esto es lo que significa estar incómodo. Es algo que es inconfortable, inconveniente, pero la que más me llama la atención es que no es fácil. Y lo decíamos al principio. Hoy en día, estamos, septiembre de 2023. Hacer un podcast no es fácil. Y no solamente me refiero desde los efectos o desde los aspectos técnicos, sino vamos a meternos un pelín en el tema de lo que significa podcast, hacer podcast hoy en día. O sea, ¿por qué creemos que no? Primero que nada, ustedes escuchan podcast. O sea, están haciendo un podcast, pero escuchan podcast. Sí, claro. Algunos. Ajá, ¿cuál? The Way Project, The Basement ahorita, Escuela de Nada, que me gusta bastante. Ok. Bueno, más que todo son los que estoy consumiendo actualmente. Algunos podcasts cristianos pueden ser, de temas de mi interés. Mira, yo así escucho The Well Project, pero por mi hijo que siempre me dice, papá, mira, ven a escuchar este podcast que está brutal, y me quedo pegado allí. Pues son demasiado buenos. Las entrevistas que este tipo se lanza son espectaculares. Este es el de Jordi. Y últimamente he estado escuchando el de unos panas, Vacilate Esto, que siempre tienen que tocar unos temas allí, porque me gustan todas las estadísticas que ellos manejan y es demasiado bueno. Y así, pero no soy muy... Publicidad. No soy muy fan de escuchar este podcast. Estoy como agarrando el hilo, tú sabes, ¿no? Boomer. Ok. Sí, bien Creo boomer, bro. que Julián es más de la radio. Y es boomer. Sí, En serio, yo escucho radio. y lo peor es que es verdad. Pero es verdad, yo escucho radio, bro, bastante. Yo en el trabajo no escucho radio. Pero hablabas de data y nosotros, sí, a nosotros nos gusta mucho dar data porque creo que antes de dar cualquier opinión vamos primero a lo fáctico. Y si hablamos de podcast, pilla este número, 2020, arrancando pandemia. En ese momento nosotros hicimos como una charla de podcast. Y en ese momento a mí me volaba el coco por los números y decía, miércoles, hay 600.000 podcasts, 2020, 600.000 podcasts. Entra la pandemia, pasa lo que todos sabemos que pasó, y 3 años después, solamente 3 años después, hoy en día existen 5 millones. Claro. 5 millones de podcasts locura. hoy en día, y por eso empezamos con la premisa de que fácil hacer un podcast, cero. Hoy en día no es fácil, porque además de los 5 millones, el número más duro es que solamente 800.000 están activos. Wow. ¿Qué quiere decir eso? Que un poco de gente lo intentó y que mucha gente, bueno, lo abandonó, no le interesó, no le funcionó, no se conectó, no fueron con lo que sea. Hay millones de razones para esto. Pero la realidad es que sí ves un incremento muy grande en la producción y hay un número súper importante que, bueno, 800.000 podcasts activos, hay que verle la cara. O sea, es como decir que existen 800.000 canales de televisión. No, o sea, es burda. Pero el otro dato, que es el que me gusta mucho, es la cantidad de oyentes. O sea, cómo, y por eso les hacía la pregunta si en verdad escuchan podcast. Porque lo que más ha venido creciendo es la cantidad de oyentes de podcast. De hecho, les comparto aquí rapidito, y esto lo vamos a proyectar, la cantidad de escuchas lo voy a tener aquí, sobre el rollo, esto se edita, pero mira esto lo vamos a proyectar porque quiero ver esta data. Miren esta data. Esto es según Statista, que obviamente maneja mucha data global de muchísimas cosas. 2017, 90 millones de personas en el mundo escuchaban podcast.
2020, que es cuando entró la pandemia, cerca de 280 millones de personas escuchaban podcast. Hoy, 2023, la proyección es cerrar con 410 millones. Y se estima que para el 2027 van a haber 620 millones de personas escuchando podcast. Es decir, la curva es así. O sea, la curva, hay gente que dice, no, que ya no quiero un podcast más, que todo es podcast. Sí, porque obviamente ha sido un formato muy creciente, pero lo que viene es patá y kung fu. Sí, Juan, yo pensaba antes que a mí me fastidiaba ver estos podcasts de 1 hora. Yo sé que va a estar 1 hora sentado escuchando un podcast. O sea, de verdad. Y ahora que me siento y no, puedo ver uno y puedo ver otro detrás del otro porque son tan interesantes todo lo que se puede hablar en un podcast. Todo lo que se puede llegar y alcanzar y concluir. No, y que están adaptando mucho ese formato podcast a, no sé, las noticias, tienen sus propios podcasts. O sea, la televisión inclusive está llegando a un formato tipo podcast. Es la influencia que está teniendo dentro de los medios. Sí. Es bastante interesante. El tiempo promedio, que hay gente que no es consciente de esto, pero el tiempo promedio de consumo de podcast es otra cosa que viene creciendo mucho. Es decir, estamos hablando que hace 5 o 6 años podían ser 40, 41 minutos, pero hoy en día ya sobrepasó la barrera de 1 hora. O sea, que tú le dediques 1 hora todos los días a hacer algo. Es grandísimo, o sea, es mucho tiempo. De hecho, si uno ve las estadísticas, que siempre hablamos de esto, es el tiempo que uno pasa conectado a internet, puede estar entre 8 o 9 horas, dependiendo, pero en redes sociales pasamos 3 horas, pero hoy en día, entre todas esas cosas, la gente está decidiendo, la gente que escucha podcast, que dedica 1 hora, 1 hora a escuchar su podcast preferido. Claro, y aquí entran como 2 vertientes, como para definir muy bien por qué incómodos nacen. La primera es que esos 60 minutos, yo, por ejemplo, a diferencia de lo que tú acabas de comentar, yo creo que muy pocas veces, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, me he sentado a escuchar 1 hora de un podcast continuo. Yo, personalmente, no consumo un podcast de manera continua, lo consumo más de manera fragmentada. Y tú me preguntas a mí, mira, ¿escuchas el podcast X, por ejemplo, el de los panas 99%? Es un podcast que yo escucho, me gusta mucho, pero nunca me he sentado a consumir 1 hora. Lo consumo por fragmentos. Eso es como una reflexión. Y la segunda es entender cuáles son los podcasts en términos de géneros que más están funcionando hoy en día. Y esto también sirve como para la reflexión de qué carrizo estamos haciendo nosotros aquí, porque si tú ves el top 10 de los géneros que más funcionan, son estos. Noticias, actualidad, comedia, educación, salud y bienestar, entrevistas y conversaciones, historia, cultura pop, negocios y finanzas. O sea, de hecho, obviamente, la comedia es la que más predomina. Y entonces aquí la pregunta. Nosotros abrimos diciendo, no, que esto es un podcast donde vamos a tratar que lo polémico, lo controversial sea conversable. Bla, bla. Entonces, ¿de qué es este podcast? ¿De qué es este podcast? Y ahí es lo que nos llamó la atención, que es el formato Roundtable. Roundtable es un formato que viene creciendo muchísimo en el landscape de podcasting. O sea, y el Roundtable es más, si lo traduces, es una mesa redonda. Y lo interesante, y ahí tú mencionabas Escuela de Nada. Sí. ¿Qué te gusta de Escuela de Nada? O sea, que son 3 perspectivas diferentes. Esa es la clave. Y la conversación se hace más amena porque tú te identificas fácilmente con alguno de los que está en la mesa. Esa es la clave. Y los puntos de vista son bastante... Y llega a odiar a uno también. Exacto. O sea, y a mí yo creo que la diversidad de opiniones, o sea, porque a ver, ¿qué los une a ellos 3? A ellos 3 los une que son amigos. O sea, ellos son panas. O sea, ellos son realmente panas. O al menos eso es lo que se ve en pantalla. Y personas que uno conoce cercanos a ellos, sí, ellos 3 son panas, y creo que la historia de ellos es muy bonita, todo lo que han crecido. Pero si algo se evidencia en esa mesa es que el tema que tocan, cada quien no le da miedo soltar su punto de vista. Entonces, ese formato de roundtable de ver varias personas discutiendo sobre un tema, pero desde la perspectiva de cada quien, porque nosotros podemos tener el mismo sistema de creencias, podemos tener muchas cosas en común, nosotros tenemos, no sé, 12, 13 años de amistad, nosotros tenemos 3 días conociéndonos, pero hay cosas que nos pueden unir, pero eso no nos quiere decir, aunque tengamos, vámonos a lo más profundo, aunque creamos en lo mismo, tengamos el mismo sistema de creencias, tengamos estilos de vida parecidos, nosotros podemos poner un punto sobre la mesa y creemos que podemos debatir entre nosotros. Y además, y esto está por comprobarse, vamos a ver si tenemos la roncha de que otros no estén de acuerdo con nuestro punto de vista y cómo nosotros toleramos ese rechazo o crítica constructiva o inclusive críticas destructivas.
Porque eso es algo que nos caracteriza, que desde el respeto y la tolerancia Exactamente. vamos a poder abordar cualquiera de estos temas. Exactamente. Que no está fácil, pero No es está interesante. fácil, no está fácil. Ahora, ¿por qué, vamos a ver si se acuerdan, por qué nacen cómodos? Desde su punto de vista. O sea, ¿por qué estamos aquí hoy? O sea, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué decidimos grabar esto? O sea, para darle voz a cosas que tal vez, en mi caso, me incomodan, pero nadie dice. Y Ok. que me he encontrado que otras personas tienen la misma incomodidad, pero es como sentir como que, ¿será que lo digo? ¿Será que me van a decir algo si lo comento? Tú, Juan. Sí, mira, ser esa voz que de repente no podemos ser muchas veces porque tenemos miedo a ser cancelados o nos tragamos nuestras ideas. Sabemos que es muy difícil ahorita hacer comentarios en la sociedad. Cualquier cosa que tú digas, Juan, Alejandro, sabemos No. claro que nos van a caer a piedra. Tú dices cualquier cosa en una de tus redes y no me parece y te los hates sobran. Pero no le tenemos miedo al éxito. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos para Creemos que tenemos que tocar temas que muchos no han Comentarios se tocado. lo dejan a él. Y meterle el frente y listo. Mira, yo recuerdo una vez que estábamos conversando, no recuerdo específicamente el tema, pero ese día dijimos, si nosotros tuviéramos un podcast y esta conversación que acabamos de tener estuviera grabada, nos cayera un bandón de gente a cancelarnos, al decirnos, porque al final estábamos expresando una opinión sobre un tema que en ese momento estaba en boga en las redes sociales y estábamos opinando desde nuestro sistema de creencias, de lo que nosotros, desde nuestra perspectiva, nuestras experiencias también. Y ahí dijimos, miércoles, si nosotros tuviéramos un podcast, este fuera un momento donde nos cancelan. De hecho, eso es un tema bueno para que hablemos en otro episodio. Eso es verdad. Pero eso fue realmente lo que nos motivó. Decir, bueno, pero ¿por qué nos da miedo decir esto? Y recuerdo que en ese momento, Redimidos, que es un cantante, él lanza Un una rapero. canción que la pega y la parte en internet. Y esa canción de él tiene una frase que dice, en un mundo de inclusión me siento excluido. Y esa frase a mí me agarró, porque yo decía, es verdad. O sea, ¿por qué? Yo sí creo que estamos viviendo en un mundo donde hay un mar infinito de opiniones y que todas son respetables, no quiero ni siquiera utilizar la palabra válida, hay que respetar la opinión de todo el mundo. Sin embargo, si en verdad estamos viviendo en un mundo de inclusión, yo también puedo dar mi punto de vista. O sea, yo quiero decir lo que yo pienso sobre esto, porque creo que así como yo puedo respetar la opinión de otros, los demás pueden opinar o respetar mi punto de vista. Entonces, de ahí nació como esa necesidad de hacer este podcast. Ahora, hay una teoría que a mí me gusta mucho, y esto lo estamos haciendo, este ejercicio lo estamos haciendo como para dejar muy claro en este primer episodio de qué va a ir Incómodos. No sé si ustedes conocen lo que es la teoría de los espacios en blanco. Sí, más o menos lo he escuchado. Ok. La teoría de los espacios en blancos, si la escuchaste es porque hiciste el curso. Ah, no, mentira. No, de podcast. No. La teoría del espacio en blanco básicamente habla de que cuando tú quieres crear un podcast, sobre todo un podcast que es algo que viene creciendo mucho, esto aplica para muchas cosas, pero en el mundo del podcasting es muy fácil decir esto. Estamos hablando de 5 millones de podcasts, 5 millones. Y tú dices, ok, yo quiero empezar un podcast hoy. Esa es la primera. Tienes la idea, Ah. la iniciativa. No, tienes las ganas. Ok. Yo quiero hacer un podcast. Ok, aquí la gente no lo ve, pero aquí detrás de cámara hay, no sé, 15 personas. Y técnicamente es un reto. Entonces, bueno, empezar un podcast no es fácil. Pero yo puedo empezar un podcast con un teléfono. Ok, versión número 1, quiero empezar un podcast. Tienes 5 millones de competidores. Idea número 2, quiero hacer un podcast de fútbol. Ah, ya no compites contra 5 millones. Sino con Ya 4 compites millones contra 999. 4.300.000. Ah, no, ahora quiero hacer un podcast de fútbol, pero de fútbol femenino. Ah, ahora compites contra un millón. Ah, no sé, y así le vas agregando capas. Y a medida que le agregas capas, segmentas, encuentras un espacio que nunca va a estar vacío, porque yo soy de los que cree que todo existe. Pero por lo menos compites en un nicho menos, donde hay menos ruido. Y aquí definimos nosotros como 4 características de Incómodos. Y yo creo que todo esto es lo que resume la frase con que vamos a tratar, porque hoy nos costó, vamos a tratar de siempre abrir de esta manera. 1. Incómodos es un espacio para conversar con esos temas que están generando conversaciones. 2. Temas que a nosotros nos incomode abordar. Que nos dé miedo. Sí, Porque muchas veces tenemos temor de abordar aún temas porque sabemos que van a ser controversiales y que nos puede salpicar a nosotros mismos. Entonces, no
Y yo creo que eso es autocensura, y la autocensura, o sea, ¿por qué darte miedo Así es. a hablar de un tema? Vuelvo, insisto, siempre y cuando lo hagamos desde el respeto. Así es. Número 3, esto que acabo de decir, lo vamos a hacer siempre del respeto y la aceptación de la crítica constructiva. O sea, vamos a ver, bueno, eso lo decimos ahorita. Vamos a ver, pero en los comentarios... Esa palabra de crítica constructiva da miedo. sí, sí, sí. No destructiva, O de- constructiva. Pero a mí sí me gustaría que esto llegara a ser un espacio donde realmente para nosotros, como experimento individual, de verdad comprobemos qué tan abiertos somos a recibir críticas. O sea, y poder manejarlas desde el respeto y poder conversar con gente. Naturalmente, el ser humano está diseñado para recibir halagos. Mira, cómo 100%. nos encanta recibir halagos. Nos diga, oye, qué bien lo hiciste, Alejandro. Mira, Juan Carlos, hoy te diste, pero fabuloso. Pero que nos digan, brother, una porquería. Sí. No sirve, no me gusta. Porque tú hablas así. Oye, ¿Por qué dices así? Pero- Viejo. ¿Qué hace ese viejo con ese suéter ahí queriendo sí. que es un pavo? Pero Sí, es como sí. raro esa broma, Sí. porque al mismo tiempo la gente le gusta ver esa confrontación. Eso es lo que más le gusta a la gente. Exacto, Eso es lo que exacto. más llama la atención. Entonces, Es la típica frase de vine por los comentarios. exacto, Ese como exacto. cinismo, porque la No gente me ni importa siquiera la escucha el noticia, podcast y exacto. dice, vámonos a los comentarios, vamos a los comentarios, que Pasa. eso es lo mejor. Pasa. Te hace famoso por los comentarios. Entonces yo creo que como experimento, esas son las 4 cosas que nos van a definir, que habla de este espacio o que setea como las reglas de este espacio, y la palabra clave que nosotros decimos es que nosotros nunca vamos a hablar como si tengamos o asumiendo que tenemos la verdad absoluta. Nosotros vamos a poner nuestro punto de vista en un mar de opiniones que existen. Sobre todo queremos aportar un punto de vista, queremos aportar Claro. un sistema de creencias, experiencias que Experiencias. puedan aportar, y bueno, nuevamente lo vamos a decir 1000 millones de veces, entendiendo que hay otras creencias, hay otros puntos de vista, y tratar de debatir es lo que nos anima a esto. Ahora, esa palabra, creer, sistema de creencias, expresar tu estilo de vida, cada vez se vuelve más complicado. Yo creo que esa es una de las cosas que pudiéramos utilizar como para darle forma al primer episodio. O sea, hablar de este tema, que es un tema ya de por sí incómodo para mí hablar, que es por qué creemos, en qué creemos, y sobre todo, lo decíamos al principio, incómodos tiene esta raíz que significa que es difícil hablar de lo que uno piensa que es verdad en un mundo que está extremadamente complicado, pero extremadamente complicado. Yo recuerdo cuando empezamos a reunirnos, Ale, hace unos meses, estábamos trabajando para algo, no recuerdo exactamente ahorita, y empezamos a ver una cantidad de estadísticas y una cantidad de datos que yo creo que es como buena compartirlas. Como Sí. vamos a darle un paseo a esa data, que fue lo que dijimos, wow. O sea, a ver, yo tengo una chama de 4 años y a mí me preocupa mucho en el mundo en que está creciendo, porque uno ve lo que está pasando a nivel de data. Esto no es nuestra opinión. De hecho, esto es una compañía que se llama Nuestro Mundo en Data, que ha hecho muchos estudios. Y vamos a pasarnos un pelo por esa data para ponerle contexto a esto. Listo. Y que ayuda mucho también a contextualizar lo que estamos hablando. Sí. Porque yo siempre he pensado que las creencias es algo difícil de hablar. Es un tema polémico. Política, creencias, Sí. valores. Sí. Y se supone que hoy en día tenemos mucho acceso a poder como creer en algo que te ayude. Y sin embargo, estas estadísticas, cuando las vayamos a ver, me hicieron a mí, me impactaron y me hicieron reflexionar sobre en qué creo y en qué estoy Sí, creyendo. porque a veces vivimos encerrados en nuestra propia realidad, una pequeña burbuja, pero cuando hacemos la suma de todo y vemos la suma de todo y vemos estos números y estas gráficas, tú dices, wow, esto está sucediendo. Sí, está sucediendo en tus propios ojos. Es una locura. Y puede estar pasando aún a alguien que esté muy cerca de ti. Y entonces es algo que no podemos ignorar. Creo que con esta data nos va a poder ubicar, nos puede dar un contexto más claro de lo que estamos haciendo. Mira esto, vamos a tratar de pasarlas rápido, son muchas, pero hay cosas que sí son muy interesantes como verlas. 1, y toda esta data que vamos a hablar, lo interesante es que todo esto se empieza a traquear desde el 2018, o sea, se le empieza a hacer como mucho seguimiento y estos números comienzan a crecer desde a partir del año 2008, perdón, no 2018, 2008. Y el primero es un aumento absurdo en episodios depresivos mayores. No es depresión, es episodios mayores, o sea, considerados serios, depresivos, en generaciones jóvenes.
Es primera vez que se experimenta en generaciones tan jóvenes, y cuando digo jóvenes, entre los 12 y los 17 años, personas que manifiestan episodios depresivos graves. O sea, hay un aumento durísimo, y ahí ven la gráfica, entre el 2008 y el 2019. Lo segundo, miren esta, aumento de la ansiedad. Y aquí a mí me llamó burda la atención, porque cuando uno habla de enfermedades mentales, que es un tema cada vez más escuchado, y un tema donde creo que cada vez más hay que prestarle muchísima atención, tú le preguntas a cualquier persona, ¿cuál es la enfermedad mental más común, la más conversada? ¿Cuál es? ¿Cuál es la que más se escucha? La La depresión. La depresión. De hecho, por ahí empezamos. Sí. O sea, viendo la estadística del aumento de depresión y episodios depresivos complejos. Pero la ansiedad supera burda a la depresión como enfermedades mentales. Y la ansiedad, básicamente, no soy experto para nada en la materia, pero como yo pensaría que es ansiedad, es incertidumbre. O sea, es que no sé, yo tengo ansiedad porque no sé cómo lidiar con lo que viene, no sé qué hacer, me siento abrumado, y tengo un ataque de ansiedad porque no tengo la respuesta enfrente de muchísimos problemas. Sí, es como un tema con las convicciones, o sea, que no estoy convencido que realmente lo que estoy creyendo en este caso, o lo que sé, no me es suficiente y me genera ansiedad. Me pasa muchísimo. Yo soy una persona extremadamente ansiosa. Ansiosa. Sí, ansiosa, y yo creo que eso fácilmente, si uno no lo sabe manejar en exceso, te lanza directo a la depresión. Porque siempre estás esperando como que algo o sea, tú como que quieres que algo suceda al momento que tú quieres, y si no se da, se quiebra todo. Me pasa muchísimo. Y acuérdate que estamos en un mundo donde la inmediatez está comandando. Esa Sí. va ahí al galope, manejándolo todo, porque queremos que todo sea inmediato. Y si no sucede como queremos, automáticamente eso causa ansiedad en nosotros. Imagínate si causa ansiedad en un adulto, en un viejo como yo. Me encanta que lo sumamos del episodio 1. ¿Cuánto más no causa esa ansiedad en un joven que se expone ahora a este bombardeo en las redes sociales, este bombardeo de toda esta tecnología, y no sabe cómo manejar? No sabe cómo manejar tanta información. ¿Tú crees que hasta los niños, yo veo padres que están entregando a los niños, se lo están entregando a sus tablets, se lo entregan a su teléfono, y tú ves estos niños que son ansiosos, todos inquietos? Si uno no puede manejarlo, ¿tú crees que un niño tiene la capacidad de manejar esos niveles de ansiedad? Por eso estas tasas son tan elevadas. Y es algo que estamos ignorando, no solamente lo ignoramos nosotros, aún las políticas, la parte de salud de un país las está ignorando por completo. Sí. Yo creo que estas datas son alarmantes cuando, nos pasó a nosotros. O sea, la vimos y que mierda, porque yo no había visto esto antes. O sea, porque hablamos de depresión, ansiedad, hablamos de todos estos aumentos. O sea, y aumentos todos dramáticos. No es que, mira, aumentó un 2%. No, son aumentos, curvas así. Como el aumento de la curva de podcast. Así están aumentando. Aumento de muertes en jóvenes por desórdenes alimenticios. O sea, anorexia. La anorexia viene creciendo mucho. Eso habla mucho de la cultura de la comparación. Es decir, yo no quiero echarle para nada la culpa a las redes sociales. Las redes sociales obviamente han jugado un papel muy, muy beneficioso en la sociedad, pero también tienen un lado complicado. Sí. Un dark side. Todos nos comparamos en algún momento, a todos nos ha pasado, de todos, a todos, y quien lo diga, falso. Sí. Que en algún momento estoy viendo algo y es que la vida de esta persona, ver qué brutal la vida de esta persona. Sí. Entonces empieza esa cultura de la comparación. Eso en generaciones más jóvenes tiene un impacto muy duro porque genera inseguridad. Claro que sí. Tú le decías hace rato, yo creo que eso es un buen punto para marcar de incómodos. O sea, porque nosotros tenemos barreras generacionales y puntos diferentes de verlo por la edad que tenemos. Sí. ¿Tú tienes? 47 años. 7, 43, yo decía 40, sí, es falso. Empecé mintiendo en el episodio 1. 43, ¿tú? 28. Es decir, probablemente como tú ves muchos temas, tú los ves totalmente diferentes. Sí. Y eso lo vamos a ir. Ya tú vas a ver, más adelante les voy a tirar así una conchita de mango para que vean lo diferente que lo ven. Mira esta otra data. Aumento en pensamiento. Y para mí fue como burda incómoda. Y de hecho esta palabra no la voy a decir, la muteas ahí el editor, porque esta palabra si de una la ponemos nos banean el episodio. Aumento de pensamientos en generaciones jóvenes. Pero cuando hablamos de jóvenes, además que la curva es así. O sea, la curva vean, que aquí ya está proyectada. Mira la imagen. Vean esa línea. Mira lo que pasa en el año 2015. Vuela. O sea, en el año 2015 no es que hay un incremento. En el año 2015 es así.
Es así. Sí. O sea, hay una explosión de pensamientos en jóvenes, Sí, niños. y estamos hablando que son pensamientos de extremada tristeza. Sí. Dentro de un estudio que se realizó en escuelas en los Estados Unidos y que da mucho a entender la gran problemática que estamos viviendo. O sea, porque antes no se hablaba, o sea, el tema de los pensamientos es algo que vives como muy solo. Imagínate tener una edad donde esos pensamientos no sabes cómo lidiarlos y que no tienes el apoyo de la familia o que tienes tantas vertientes en las redes que tratas de buscar una ayuda y no hay algo concreto. Eso es alarmante, porque dentro de las dos gráficas está como el decidir atentar contra tu propia vida, pero es mayor primeramente el cultivar esos pensamientos de constante tristeza. Es así. Y que es alarmante esta cifra porque que un joven que está teniendo problemas de ansiedad, de depresión con el alcohol o con drogas y que su primera salida para él, su primera opción sea... O sea, esto es alarmante. Y lo tremendo es que entre ellos lo hablan. Esto se habla, lo pueden hablar ellos con libertad. Eso lo puedes conseguir en las redes, lo expresan ellos a través de sus redes sociales como algo normal, pero no están consiguiendo una salida. Ellos no están consiguiendo ninguna esperanza en medio de toda esta problemática. Bueno, y los números siguen creciendo. Tanto así que no encuentran salida, que la otra data que acompaña esa idea ¿Cuál es esa? es el aumento de muertes, ya aquí no son pensamientos, por el uso de drogas y otras sustancias. Es decir, obviamente hay un vacío, no sé lidiar con esto, algo necesito acudir y bueno, busco otro tipo de salidas o de sustancias que me generen... Y lo más alarmante con todo esto que estamos diciendo también es que a veces pensamos que esos crecimientos siempre buscamos como un background de las personas y decimos, bueno, esta persona seguro tuvo problemas familiares, tuvo unos casos, no sé, de drogas, de adicciones, siempre como le acreditamos una razón. Pero lo más preocupante también de estas estadísticas es que hay muchas personas inmersas en esto que no tienen un background anterior o algo que detonara esa situación. Es simplemente el entorno que de cierta manera, porque me ha sucedido a mí también, está detonando emociones de una forma tan descontrolada que te llevan a tomar decisiones o a atentar contra tu propia vida o encontrar escapes instantáneos. Y es algo que me hacía como alarma. Digo, bueno, estoy viviendo un tiempo donde yo tengo compañeros o amigos que han pasado por casos de depresión o han caído en adicciones. ¿Llegaste a tener algún momento, eres joven, yo por lo menos en mi caso, para la época que yo pasé por esa etapa de juventud, yo no tuve ningún pensamiento en ese momento, de repente sí de irme a tomar alcohol y todo esto, pero tú que eres más joven, ¿tú en algún momento tuviste algún episodio, algún pensamiento por alguna situación que estuvieras pasando? Sí, claro. O sea, y lo más rudo. ¿Ah? Sí, exacto. Y lo que más, hoy que estoy más grande, que pienso un poquito mejor las cosas, yo no tenía razones para pensar eso. O sea, tenía una familia unida, una familia no perfecta. Wow. Bueno, no existen las familias perfectas. Pero tenías una familia. Pero yo creo que no supe lidiar con mis emociones, con mi tristeza, con tal vez comentarios que me hicieron en el colegio y distintas cosas, y el no saber lidiar y también el desconocimiento, porque tal vez, Julián, para tu generación el hablar de estos temas no era muy importante, pero afecta, y hoy afecta más porque la gente los obvia y las redes sociales, tú entras allí, es como que si eso se detonara más, en vez de desahogarte, lo que causa es como que mayor presión. Pero yo ahí tengo ahí como sentimientos encontrados con respecto a toda esta data, porque hay algo que yo agradezco de esta data. O sea, la curva es burda de grande. O sea, la curva, y eso quiere decir que muchísima gente está sufriendo de todo este tipo de enfermedades mentales. Y eso de alguna manera, o sea, a ver, aquí somos 3. Y yo te puedo decir, yo he sentido episodios de depresión heavy, seguro. ¿Tú has pasado por depresión? ¿Tú has pasado por depresión? Y hoy en día es tan común que de alguna manera ya no es un tabú hablar de esto. Y uno de los principales problemas que tenía antes esto es que cuando tú hablabas de me siento deprimido o tengo que ir a un psicólogo o tengo que ir a un psiquiatra, ya te consideraban un enfermo, estabas loco. Esa es la palabra. No, estabas loco. Tú estabas un psicólogo, estabas loco. Yo creo que la normalización de que la gente reconozca que tiene estos problemas y que necesita ayuda es la primera clave, y eso es algo que yo quiero dejar muy, muy claro a cualquier persona que nos está hablando. Una de las primeras
barreras que hay que vencer es que, primero, sufrir de ansiedad, de depresión, no es anormal. De hecho, la data lo demuestra. Hay muchísima gente sufriendo de esto. Sí, y fíjate algo, Juan, yo creo que es una buena oportunidad para abrir el corazón, porque ahorita que hablas de depresión, hace un tiempo tuve un episodio depresivo muy fuerte, muy fuerte, al punto tal de que no quería saber nada de nadie. No quería que nadie me hablara, no quería Te saber. aíslas. Me aislé completamente en mi habitación. Mis hijos y mi esposa tuvieron que vivirlo juntamente conmigo, porque eso no solamente afecta a la persona que está deprimida, sino afecta a todos los que tienen alrededor. Y tú no quieres hacer daño, pero comienzas a hacer daño. Porque el que está en un episodio depresivo es una de las personas más incomprensibles. No te pueden comprender, pero ¿por qué vas a estar deprimido? Te preguntan, o sal de eso, ya, anímate. No es solamente anímate, necesitas ayuda. Gracias a Dios, mi episodio no era tan profundo como para ir a un psicólogo en ese momento, y la familia me sirvió para mí como una muleta de apoyo y de ayuda para poder salir. Y no solamente mi familia, sino el aferrarme a mi creencia. Yo soy cristiano, soy una persona creyente, y aferrarme a Dios, aferrarme a la fe, aferrarme en lo que creo que pude ver una esperanza en medio de todo esto. Y aún, les comento, pude hasta buscar ayuda en personas que eran creyentes, aún en la iglesia donde existía en ese momento, y no me pudieron comprender, no la pude recibir. Entonces, porque es difícil, aún la iglesia no está preparada y no tiene las herramientas para poder tratar este tipo de problemas. No, ni siquiera para canalizarte muchas veces hacia dónde tienes que ir. Es un buen punto, Julián, porque, a ver, vemos toda esta data, ¿no? Que la data, vuelvo, insisto, es todo curva para arriba. Aumento. Pero la otra data, y además, que esto no lo podemos pasar por debajo. Hay más data, de esa buena. Mira esto. Toda esta data que vimos es de entre el 2008, o sea, la medición es de entre el 2008 y el 2019. Es decir, no había llegado la pandemia. Llega la pandemia y revienta la liga. Le dio turbo, pues. O sea, de hecho, hay una estadística, la voy a buscar aquí, porque hay una estadística que dice, aquí está, que después de COVID, o sea, después de que llegó la pandemia, toda esta data que acabamos de ver está en constante crecimiento, 25% todos los años. Es decir, si empiezas a medir la depresión, la ansiedad, todo lo que hablamos, todos los años ha aumentado fijo desde el 2021, 25% así caretabla. Pero lo voy a conectar con el punto que tú dices, porque lo que a mí más me preocupa es que en estos momentos donde como sociedad no está fácil, como lo decíamos al principio, cuando tú buscas como la historia o empiezas a escudriñar la historia de la sociedad, de la humanidad, siempre en momentos muy complejos, la gente recurría a dos grandes áreas, o dos grandes refugios. Y tú hace rato mencionabas, yo soy cristiano, y hoy en día el rechazo a la palabra iglesia, que es esta otra data que encontramos. Mientras todo está en aumento, mientras todo está creciendo, píllense esta data. El declive del cristianismo desde el año 72 que se está midiendo hasta el año 2020 ha caído casi un 64%. Sí. O sea, es decir, esto es gente que hoy en día está metida en muchos problemas, y cuando digo me incluyo, y de repente tú dices, ok, pero la gente no quiere saber nada de iglesia, la gente no quiere saber nada de religión, la gente no quiere escuchar o saber o hablar de Dios. Porque hablar de Dios, inclusive en un podcast como esto, es incómodo. O sea, la gente dice, no, es que si yo hablo de Dios me van a reventar. Sí. No, y que, o sea, ¿sabes qué? Duro en esas estadísticas que mencionas, Juan, que la gente de Pew Research, que hizo esa estadística, cuando se sentaban como con los analistas, decían que ya no se está hablando del declive del cristianismo, sino cuánto porcentaje va a ser ese declive. O sea, ya llegó proyectado. O sea, la proyección no es si no va a caer, o sea, sino cuánto, claro, en porcentaje. Y cuando yo la leí, yo dije, wow. Es durísimo. O sea, es duro para tus convicciones o para lo que tú crees. Es algo que a mí me encendió una alarma. Y eso es data. Eso tú lo mencionaste, es una compañía especializada en todos los años hacer mediciones. Específicamente con lo que tiene que ver con religión, religiones, creencias, exacto, y cómo afecta el comportamiento. Y la data, ahí está. O sea, esto no somos nosotros, ahí está la data. Y
yo recuerdo que en ese momento, cuando estábamos hablando, dijimos, pero vamos a hacer un experimento. Y este experimento a mí me llama burda la atención. Porque en este momento, 2023, cuando empezó este año, se empezó a hablar mucho de inteligencia artificial. Y se empezó a hablar mucho, bueno, finales del año pasado, como empezó a ganar mucha relevancia. Y dentro de las muchas cosas de inteligencia artificial, hay una herramienta que a mí me encanta, que se llama Midjourney, que para que las personas que no conozcan Midjourney, es una herramienta de inteligencia artificial que genera imágenes a partir de una instrucción. Es decir, vamos a ponerlo aquí en pantalla, esto que está aquí. Si yo digo, hazme una imagen de una mujer japonesa, ¿qué hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial está conectada o tiene la mayoría de los datos de Internet, pero de todo Internet. O sea, ella empieza a buscar características, lee en comentarios, lee en blogs, analiza fotos, hace un montón de análisis. Y luego ella, no es que agarra una imagen, no, ella dibuja lo que ella percibe en torno a todo lo que ha aprendido y leído en Internet, que pasa en fracciones de segundo, y te muestra una imagen. Y te muestra una imagen como esta. Y tú dices, ¿esto es una mujer japonesa? Sí, esto es una mujer japonesa. Entonces, dijimos, bueno, ok, vamos a no tener sesgos. Vamos sin meterle nada, sencillo. Vamos a meterle a Midjourney, vamos a meterle la palabra iglesia y la palabra religión. Porque si yo les pregunto a ustedes, a ti de entrada, con tu experiencia, lo que tú has vivido, ¿cómo, o sea, si yo te digo a ti, Julián, iglesia, ¿cuál es la imagen que se te viene a la cabeza? Iglesia. Sí, iglesia. Es como para mí es como una lámpara que alumbra, como esta lámpara que tenemos nosotros encima ahorita. No, sí, me está quemando a 3000. Y es una luz. Para mí, iglesia, luz. Ok, iglesia. Para mí es un lugar, un espacio donde se reúnen y gente con las mismas convicciones y podemos como encontrar cosas en común, pues. Claro, esto es, fíjate que toda esa imagen que tú construyes en tu cabeza es por las experiencias que has tenido personalmente. Okay. Esta imagen que vamos a ver ahorita es una imagen que la inteligencia artificial dibujó basado en tu opinión, que puede estar en internet, en la tuya y en la de millones de personas, conceptos, y esta es la imagen. Wow. Y cuando tú ves esta imagen, la imagen no es nada Alentadora. Mira, tiene una luz ahí adentro. Parece así algo así similar a Juego de Tronos. Tiene un aire así. Fíjate que además hay que ser un poco, o sea, primero es dark. Sí, o sea, lo primero es que es cero luz. O sea, es una imagen oscura. Es una imagen donde inclusive hay mucha gente saliendo, la gente que está entrando no es necesariamente se ve como confiable. Entonces, también este experimento que cualquier persona que nos esté escuchando libremente lo puede hacer. Midjourney es abierto para todo el mundo. Nosotros hicimos este experimento varias veces. Esta fue como la imagen que más nos llamó la atención. Pero yo de las imágenes que pude sacar, ninguna reflejaba esperanza, luz, ayuda. Y esto mismo, estas imágenes, esto pasa con iglesia y con religión. Entonces tú dices, ok, pero esto es una percepción. Bueno, esto es como percibió la inteligencia artificial. Pero luego si te vas a data dura, empiezas a ver, yo voy a mencionar solamente 3 datos para luego ya pasar a la parte experiencial, que creemos nosotros. Pide este dato. Hoy en día, 1 de cada 4 personas, es decir, el 25% de las personas rechazan la palabra iglesia y religión de entrada. O sea, pero de entrada. No es, bueno, no. Iglesia y religión, chao, no quiero saber nada de ti. Sí, me ha pasado que uno vas a hablar de religión. Chao. Probablemente en este momento, que hace rato cuando Julián dijo cristianismo, yo dije Dios, en ese momento, vamos a ver. Perdimos el 50% de la audiencia. Perdiste el 75%. Ahí se fue todo el mundo. Ok, número 1. Número 2. 36% es el número que representa el crecimiento del ateísmo, personas que no creen en nada o que manifiestan no creer en nada, en los últimos 10 años. Ese es el número que ha crecido el ateísmo en los últimos 10 años. Y aquí este dato dentro de eso. De ese 36%, el 56% es de las generaciones jóvenes. Es decir, las generaciones jóvenes no quieren... burda. No me hables. Burda. Es un dato durísimo. No quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de religión. Y luego, si sumas toda la población mundial, que ya somos casi 8 billones de personas, 8 mil millones de personas en el mundo, si las metes a todas, solamente el 18%, y metes todas las religiones, todas las que existen, solamente el 18% manifiesta congregarse o asistir a una iglesia. Entonces, yo les digo algo, o sea, esto es data que tú dices, ok, bien, o sea... Pero yo puedo personalmente entender por qué. O sea, tú le decías hace rato, tú eres cristiano,
tú eres cristiano, yo soy cristiano, somos personas que creemos, y nada más el decir esto, ya es como, ya hay gente que... Sí, ¿no? Y más la palabra cristiano. La palabra cristiana es como, pero yo estaba reflexionando esta mañana sobre eso. Para mí cristiano es como cuando tú quieres imitar a alguien. O sea, es aspirar. Sí. Yo veo el cristianismo personal, y aquí vengan día uno, lo veo como aspiracional. Y el aspiracional, les explico por qué. Es como, yo aspiro ser como. Yo aspiro vivir de esta manera. No quiere decir que soy así. Yo aspiro a ser. Y para mí, como modelo de vida, así como hay creadores de contenido que yo admiro burda, hay gente de negocios que me encanta cómo piensan, hay speakers que son brutales, yo admiro burda porque creo, y es mi decisión creer, yo creo que existió una persona, que se llamó Jesucristo, yo creo, y como modelo de vida, de la vida que él vivió, yo digo, no, yo aspiro, mosca y aspiro, no soy así. O sea, porque no, ¿qué vas a estar haciendo tú? Sí, empieza yo te vi ayer. Empieza una secta de Juan Carlos así. Yo aspiro mucho a tratar de ser cada vez más un imitador de esa persona. Pero aquí es donde tú dices, ok, Plum, ¿por qué hay tanto rechazo, incomodidad a hablar de esto? Uy, eso es incómodo. Ajá. Hay mucha evidencia del porqué. O sea, hay mucha evidencia del porqué. Y aquí, hablando, por ejemplo, hace unos años atrás, hubo esta película de Michael Keaton Spotlight. que se llama Spotlight. Spotlight puso sobre la palestra abiertamente, que está basada esa película en una historia real, que fue este periódico en Boston y esta serie de periodistas que se dedicaron a profundizar e investigar durísimo a todos los abusos a menores en la Iglesia Católica. Todo eso, y esa película, basada en hechos reales nuevamente, luego despertó investigaciones no en la película. Y bueno, se supo una cantidad de cosas y tal. Eso pasó con la Iglesia Católica. Actualmente, en la Iglesia Cristiana, estamos viviendo escándalos muy, muy duros. Una de las iglesias más grandes del mundo, como es Hillsong, una iglesia en Australia, está pasando por millones de críticas, muchos de sus liderazgos. Y, ojo, esta es una iglesia donde Justin Bieber asistía, una cantidad de gente de Hollywood asistía. Esta es una iglesia que, no sé, cientos de miles de personas. Creo que en Nueva York tenían una iglesia donde hacían que sí, 5 reuniones un domingo de 18,000 personas, una locura. No, y que su banda, o sea, Su banda había revolucionaria. había alcanzado inclusive terrenos fuera de esos espacios. Revolucionarios, exactamente. Eso era otra, para mí fueron revolucionarios dentro del género de la música cristiana, por decirlo de alguna manera. Pero hoy están atravesando un bandón de crisis, por decirlo de alguna manera. Y entonces es como coherente decir que, claro, que está confiando yo en iglesia, que está confiando yo en ningún pastor, ningún cura, en ningún como líder religioso. O sea, entonces en un momento complicado del mundo se combina como este tipo de cosas y tú dices, ok, entonces ¿en qué busco? ¿En qué confío? Sí. O sea, ¿dónde busco la solución? Y sabes que algo que he estado como meditando también sobre eso, porque es realmente incómodo, es que esos espacios se han transformado en lugares inseguros. O sea, un espacio que para mí, que simbolizaba un espacio de seguridad, noto que para muchas personas, porque lo he hablado y es un tema realmente incómodo hablar para algunos que tienen una imagen sobre lo que es iglesia y religión bastante negativa, es la falta de seguridad que le genera ese sitio. O sea, no es tanto la palabra, sino también el ir a ese lugar. Es como que no, pero es que ahí no me siento seguro, es que ahí me van a señalar. Y cuando vemos todas estas noticias, es como un reflejo de que el lugar seguro no es tan seguro. Y es algo que me hace empatizar un poquito con ese sentimiento de hay algo que no estamos haciendo bien. Porque es raro decir esto, ¿no? Pero es como que yo creo en algo y lo creo por experiencia, no por lo que otros me han dicho y por una decisión, que eso lo hablamos más adelante, pero también entiendo a la gente que no cree. Entiendo a la gente que critica o critica mi sistema de creencias o el sistema de creencias de X o Y. O sea, lo entiendo, porque a nivel de religiones, a nivel no de iglesia, sino de instituciones religiosas,
las instituciones religiosas de lo que sea, esto es mi opinión, son conducidas por hombres, son conducidas por personas. Sí. Y yo creo, nuevamente esta es mi opinión, que no existe persona perfecta. Sí. O sea, yo creo que no existe persona perfecta y... Definitivamente, Juan. Yo creo que uno de los motivos que hace que las personas terminen decepcionadas de las iglesias, vamos a hablarlo, es porque ponen la vista muchas veces en el hombre y no están colocando su esperanza en Dios como debería ser. Y por eso terminan decepcionados, porque somos falibles. No somos falibles, pero somos infalibles. Entonces, nos vamos a equivocar, vamos a errar, vamos a cometer graves errores, y si tú tienes los ojos puestos sobre mí, si yo caigo, tú te vas a venir juntamente conmigo. Entonces, creo que eso es lo que ha sucedido en estos últimos tiempos, que las personas están observando a la iglesia y están viendo que ellos no se parecen al modelo de Cristo. Dicen, wow, o sea, realmente no está tratando de ser como Él. Donde estoy tratando de conseguir un poquito de empatía, de conexión, no la consigo. Donde busco el perdón, no lo estoy consiguiendo. Donde estoy buscando que me levanten, no lo estoy consiguiendo. Esto no sucede en todos los lugares, pero sí sucede. ¿Ok? No es una regla que se pueda aplicar a todas las iglesias, pero sí sucede, y sucede mucho. Y lo otro es que muchas veces tratamos estas iglesias, las iglesias en general, están tratando de imponerte su forma de vida, su cultura, la forma como ellos se conducen. Y pareciera que si tú no cumples con sus miles de reglas, tú no puedes formar parte de. Entonces, claro, automáticamente las personas dicen, mira, no, yo no quiero saber nada de eso. No, Claro, no quiero estar en medio de un conjunto de reglas. Como ratificando una palabra que ojalá defina este espacio por mucho tiempo, que es la palabra empatía. Yo empatizo, aunque creo. Yo empatizo con la gente que no cree, porque entiendo Sí. el porqué. Sí. Yo entiendo el porqué. Definitivamente. O sea, lo entiendo súper bien. Ahora, eso no quiere decir, y eso es otra cosa que a mí me ocupa, eso no quiere decir que la gente no está creyendo. Yo creo que la gente se ha dejado de creer como en la religión o en las prácticas religiosas tradicionales y empiezan a creer en otra cantidad de cosas. Sí, y quería agregar una capa más a lo que estás diciendo, Juan. Y tampoco, o sea, esto significa que no sea necesario la iglesia Eso es importante. como espacio, como lugar. Creo que es importante decirlo, porque podemos pensar, no, es que no, o sea, yo creo que es un espacio necesario. El tema va como dice Julián, y creo que ahí concordamos, es en lo que nos hemos olvidado que son personas las que también forman parte de ese lugar. Todos. Y en su mayoría, me atrevo a decir que son comandadas por hombres, y eso es Así algo es. delicado. Y el hombre, en las estadísticas, es el que más sufre de depresión porque más la calla. Claro. Y el que más tiene problemas, el que más la calla. Claro. Entonces, si estamos en un lugar donde el hombre se le exige el triple, Y eso aplica en muchas religiones. sí, En muchas que religiones. está mal. O sea, yo pienso que la mujer también debería tener participación en estos espacios, pero es algo a reflexionar, y que las personas también podamos empatizar un poquito, no solo de parte del que no quiere creer en eso, sino de los que están tratando de crear estos espacios para recibir esas personas y poderlas ayudar. Claro, pero nuevamente esto es como nuestra opinión, nuestro punto Sí. de vista. Hay gente nuevamente que adora su iglesia, hay gente que está muy feliz con la religión que tiene, hay gente que está, porque al final religión es una cantidad de prácticas que uno sigue, y tú puedes Sí. estar feliz con eso, y eso es súper válido. Pero nuevamente, dejando el punto claro, también entendemos el porqué de la gente que no cree. Ahora, como punto de vista y como opinión, consideramos nosotros que es importante creer en algo. O sea, como seres humanos, o sea, como personas, es importante creer en algo. Yo pienso, o sea, yo siempre, cada vez que me enfrentaba a un problema, yo no me imagino sin mi creencia. O sea, no tendría como las herramientas para poderlas afrontar, porque mi creencia viene siendo también un sistema de valores y modelo, como decía Juan Carlos, que me parece esa palabra muy, muy importante, como un modelo que me ayuda a lidiar con eso. Y no estoy como cerrándome la posibilidad de que yo en ese proceso busque ayuda o trate de recibir consejos, sino me refiero a que siempre hay una necesidad innata en uno, como de querer buscar algo más que satisfaga muchas de esas necesidades, voy a llamarlas espirituales, Claro. Necesidades que no se ven, emocionales, y que he encontrado, por ejemplo, como seguidor de Jesús, como seguidor de su modelo de vida y de lo que Él representa
para mí personalmente, una forma en la que yo puedo alinear aspectos de mi vida que antes estaban totalmente destruidos. Pensamientos desde depresión, suicidas, de comparación dura conmigo mismo, con mi aspecto físico. He encontrado en Jesús una forma de verme diferente. Y eso no me gusta mucho esa palabra, pero como que te empodera o te llena de fuerzas para verte distinto. Entonces, de esa manera lo veo, pues. Mira esto. Hace rato hablábamos de inteligencia artificial. Y yo le pregunto a ChatGPT, porque uso burda ChatGPT y me gusta burda debatir con ChatGPT. Entonces le pongo, háblame, ¿por qué es necesario creer en algo? Es necesario creer en algo. Y mira, él te da como varios puntos y te dice, obviamente dice que hay personas que no necesariamente necesitan creer en algo, sin embargo, considero que el creer en algo te puede aportar este tipo de cosas. Y menciona varias, la voy a leer rapidito: sentido de propósito, cohesión social, bienestar psicológico, marco ético, motivación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el bienestar psicológico, que es algo que hablábamos hace rato, que está muy afectado, y lo voy a conectar con una idea que tú dijiste algo. Mira esta frase que resalto además. Dice: tener la fe o la certeza o creer que existe algo más grande que uno mismo puede proporcionarte esperanza y consuelo en tiempos muy difíciles de sufrimiento, pérdida, dolor. Y a mí eso me ha pasado burda. O sea, hay momentos, yo vuelvo y insisto, yo creo por experiencia. Yo no creí porque alguien me dijo, tienes que asistir a esta iglesia, y mire, yo no soy la persona más teóloga, más conocedora de la Biblia, yo creo por experiencia. Porque un momento dije, déjame probar este estilo de vida para ver si funciona. Y yo puedo contar muchos momentos en mi vida donde estaba en situaciones graves y donde dije, bueno, ya yo probé todo. O sea, ya probé todo. O sea, ya intenté esto, intenté por aquí, intenté por aquí, ya hice todo lo que tenía que hacer. Se me agotaron las herramientas. Y creer que hay algo mucho más grande que un amigo, que un pastor, que un médico, que un socio, creer que hay alguien mucho más grande, a mí me da tranquilidad, a mí me da paz. Porque a veces yo hablo con personas que de hecho, la mayoría de las personas con que yo me rodeo diariamente no necesariamente comparten mi sistema de creencias. A veces digo, ¿sabes? ¿Cómo me gustaría ver? Y ahí a veces no tengo las capacidades suficientes para expresarle que también está esta alternativa. Y yo creo que es una alternativa que siempre nos gusta, y creo que este espacio busca eso también, ponerlo sobre la mesa. Sí, fíjate algo, Juan. Nuestro sistema de creencias determina la forma en que nosotros vivimos. Ahorita recordaba un verso bíblico que dice tal cual es el pensamiento en su corazón, tal es él. Y creo que así como nosotros vemos a Cristo, vemos a Jesús como un modelo de vida, como un modelo a seguir, porque eso es lo que te enseña el cristianismo. Sí. Nosotros buscamos cada vez de acercarnos más a Él, aunque no es fácil, y siempre vamos a conseguir muchos obstáculos. Creemos que a través de este sistema de vida que nosotros estamos llevando va a regular toda la forma en que nosotros vivimos, nuestra familia, nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos cristianos solamente cuando nos sentamos a hablar en un podcast. Nosotros somos cristianos los 24/7. Sí. Todo nuestro ambiente, sea laboral, familiar, en la calle, gira en torno en nuestras creencias. Como dices tú, tratamos. Sí, y cada vez tratamos de apegarnos más a él, a esta forma de vida. Sí. Mira esto, porque tú dijiste una palabra, que es estilo de vida, o forma de vida, o estilos de vida. Y lo decíamos hace rato, obviamente mucha gente se ha alejado como de la religión tradicional, pero hay gente que está creyendo en muchas otras verdades, como lo puede ver cualquier persona. Y por ejemplo, el humanismo. Si tú lees realmente lo que significa el humanismo, hay muchas personas que adoptan este enfoque humanista que prioriza la ética, la razón y la empatía hacia otros seres humanos, pero sin necesidad de ninguna creencia religiosa. Así como existe el humanismo, luego está la parte de ciencia, racionalismo. Cada vez la gente dice, bueno, yo tengo la parte científica que me demuestra el porqué de todo, entonces yo no necesito creer en algo más grande. Todo está demostrado, está el escepticismo, está la gente agnóstica, la política, el activismo. Mira, este me llamó, el nihilismo. Eso existe full y tiene mucha fuerza. La espiritualidad no religiosa. Y en estos días hablaba con una persona que
decía que por mucho tiempo vivió su vida de esta manera y es básicamente este estilo de vida muy asociado a la meditación, yoga, que conozco mucha gente y en verdad conozco mucha gente que lo ha ayudado, que le ha transformado, que tiene un estilo de vida mucho más saludable y no solamente desde la parte física, sino desde la parte mental. O sea, todo este tipo de cosas, por eso digo, funcionan, hay gente que le ha funcionado, hay gente que conecta, hay gente que sí y que no, pero creo que desde nuestro punto de vista es sano respetar, entender que todo esto existe, pero también poner nuestro punto de vista sobre la mesa, que yo creo que es la intención de esto. O sea, ok, está todas estas, de hecho, son más de 12, 13 que en este momento pudimos estudiar, que son como estilos de vida. Y hay un estilo de vida que nosotros definimos trabajando, debatiendo, y de hecho de ahí surgió la idea de hacer el podcast. Es decir, bueno, ¿qué pasa si hay un estilo de vida con el cual nosotros nos identificamos que es posible asumir o adaptar para enfrentar todo esto que hemos hablado del mundo en el que estamos viviendo, que está como Y todas estas estadísticas locas. patas para arriba? Y que es interesante ese Un estilo de mundo en vida. emergencia. Sí. Sí, ese estilo de vida a mí me hacía reflexionar cuando lo estábamos hablando, en que a pesar de que hay tantas vertientes, la idea de la discusión también era llegar a un estilo de vida que realmente sea saludable o que, o que tú puedas notar progreso. ¿Y por qué lo digo esto? Yo estuve investigando un poquito y viendo un documental de Netflix sobre las zonas azules. Cuando analizan a los japoneses, ellos tienen un término que se llama Ikigai. Y me parecía muy interesante porque es como un estilo de vida y es un concepto japonés que no tiene una traducción literal, pero puede definirse como la razón de vivir o la razón de ser, lo que hace que la vida sea plena y quieras vivirla. Entonces ellos siempre le preguntan a una persona eso, ¿cuál es tu Ikigai? O sea, ¿cuál es tu estilo de vida que te hace todos los días levantarte y decir, por esto creo que emocionante? Y no es algo que hagan como normal, es algo que en su cultura es algo que tienes que, no exigirlo, pero que tienes que tenerlo porque así puedes vivir mejor. De hecho, ese documental es burda bueno. Solamente le aporto cuando dijiste el tema de las zonas azules. Básicamente es como esos lugares donde la gente son realmente feliz y son más longevos. O sea, donde la gente vive 107 años. Hay un tipo que decía, ¿por qué hay una zona en Japón? Sí, creo que es Okinawa. donde la gente, el promedio de la expectativa de vida es de 107 años. Este tipo se obsesionó como encontrar esos lugares en el mundo. ¿Qué practica aquí la gente? ¿Qué hace la gente? O sea, que realmente... Entonces, ese documental evidencia muchas prácticas y habla de los estilos de vida de la gente. Exacto. Para tener una vida más larga. Y obviamente en esa gente no es que no existe, o existe en medidas mucho más bajas que si el estrés. Son gente que realmente se dedican a vivir y son como más felices, ¿no? Ese documental es burda de bueno. Y desde nuevamente nuestra posición es, bueno, pero ¿qué podemos poner sobre la mesa? Y este estilo de vida que de una manera u otra la hemos vivido nosotros, cada quien en su realidad y cada quien en su circunstancia, pero es un estilo de vida, a mí me gusta siempre decirlo así, que es como un estilo de vida que es secuencial, es decir, que una cosa te lleva a otra, y la segunda que es cíclica, y la cíclica es clave, porque cuando tú hablas de algo que es cíclico, en el momento en que se rompe una parte de ese ciclo, todo se viene abajo. Y ahí sí te puedo hablar, pero de muchos momentos de mi vida que esto me pasó, porque ese estilo de vida básicamente plantea esto, como para compartirlo. Y nuevamente, esto es un punto de vista de millones que hay para poner sobre la mesa. Es un estilo de vida que habla de creer, crear y transformar. Y desde nuestro punto personal y nuestra experiencia, lo hemos dicho ya varias veces en esta conversación, nosotros creemos en Dios, nosotros creemos en el modelo de vida que la persona física de Jesucristo existió, y ese modelo parte por eso, parte por creer. Eso, esto es una decisión de cada quien. Tú puedes creerlo o no. Y podemos debatir abiertamente de esto, respetuosamente, como siempre hemos dicho. Pero sí, nosotros creemos que somos hijos de Dios. Al tú creer que eres hijo de Dios, tú asumes o adquieres una cantidad de beneficios, por decirlo de alguna manera, pero también responsabilidades. O sea, el creer, cuando tú crees en verdad, y cuando digo crees en verdad es que decides creer, y por eso hace rato le decía en mi experiencia, cuando yo decidí creer, yo crecí en un hogar donde tenía un padre súper católico,
por mucho tiempo todos fuimos católicos y luego mi mamá empezó como a indagar un poco más en el cristianismo. Y yo no sabía para qué rol jugar. O sea, porque además eran mis papás, pues. Y por eso yo nunca quise nada que ver con religión. Porque yo experimenté en carne propia cómo la religión separó. De hecho, las grandes guerras en el mundo siempre se han dado por motivos religiosos. Sí. Pero yo lo viví. Como en mi familia la religión separó. Entonces yo no quería nada, yo no quería que nada que ver con Dios. Yo no quería nada que ver con religión ni nada. Tú eras el botín de esa guerra. Nada. Hasta que llegó un momento en mi vida donde yo dije, por situaciones que estaba atravesando, yo dije, no porque mi mamá me dijo, porque mi mamá tuvo años hablándome de esto y mucha gente a mi alrededor y en verdad nunca me interesó. Y por eso puedo interesar la cantidad de gente, puedo entender la cantidad de gente que de repente escucha esto y dice, a mí tampoco me interesa, válido. Pero yo en algún momento de mi vida dije, yo voy a creer. O sea, yo voy a experimentar, vamos a ver si se da. Y empecé a creer. Y eso tuvo como varios beneficios y me permitió experimentar varias cosas en mi vida que nunca había experimentado y luego me llevó a la siguiente fase. Después de creerme todo lo que implicaba esto, me permitió crear. Y pongo el caso. Yo soy ingeniero de sistemas frustrado. Frustradísimo. O sea, eso era lo que yo quería hacer siempre. Yo quise ser ingeniero en sistemas. Wow. Y nunca lo fue. No, el cuento corto, me botaron de la universidad, bla, 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 nunca lo logré. Pero hubo un momento donde yo vi que la publicidad tenía un impacto muy fuerte en la vida de la gente, en la toma de las decisiones. O sea, que la publicidad que de alguna manera como que era la vía para convencer a personas que tomen decisiones. Y a mí la industria de la publicidad me llamó burda la atención, pero yo no estudié nada de eso, nada. Y me acuerdo que en ese momento que yo decidí creer en Dios por otros motivos personales, y así que vamos a probar esto. En ese momento yo recuerdo, yo dije, yo quiero tener una agencia de publicidad. Y además yo fui como así burda de bocón. O sea, bueno, si Dios existe, yo quiero tener una agencia de publicidad, pues vamos a ver si eso es verdad, y eso se puede. Y tú lo viviste además conmigo en ese momento. Sí. Cuento corto, el cuento arrancó, yo empecé a experimentar muchas cosas, se me abrieron muchísimas puertas, yo personalmente creo que Dios me puso las personas correctas en el camino, me abrió una cantidad de cosas y yo hoy en día, no sé, eso fue el 2008, 15 años después, yo vivo de la publicidad, eso es lo que me he dedicado. Y gracias a Dios, porque solamente gracias a Dios, he tenido una agencia de publicidad que le ha ido muy bien y que jamás hubiera pensado que yo podía tener una agencia de publicidad, porque nunca estudié eso. Y entonces eso yo empecé a creer y empecé a crear. Una vez que creé. Y eso transformó mi vida personal y mi entorno. Pero el problema es que con el pasar del tiempo, a mí se me olvidó que todo lo que yo había logrado es porque un día dije, vamos a ver, pues. Yo creo, vamos a decir, sí. Y yo me desconecté, o sea, ahí es donde se rompió el ciclo. O sea, crea, transforma, me quedé en el transforma, esto lo hice yo. O sea, mira qué crack soy, mira qué crack soy y palo. Porque yo hoy en día, y se los puedo decir con toda certeza, en todas las experiencias que he tenido, nunca he encontrado, entonces la gente dice, ay, mira, se le parte la voz por tener views. O sea, yo nunca he encontrado como el motivo para decir, ok, ¿por qué utilicé todo esto? ¿Por qué viví todo esto? Pero nunca reconocí de dónde vino, ¿sabes? Y por qué no puse al servicio todo lo que aprendí y todo lo que Dios me ha permitido tener, ¿por qué no lo he puesto al servicio de Él? ¿Por qué? Porque, bueno, nuevamente lo decía hace rato, yo he experimentado muchísimas cosas en mi vida, muy buenas, gracias a Dios, pero nada para mí se compara a los momentos de intimidad que yo he tenido. Eso, quiero aportar algo porque yo viví esos momentos contigo, Juan. Sí. Y me acuerdo cuando empezaste a poner las ideas sobre la mesa y que quede claro, no era que tú estabas acercándote a Dios porque estabas interesado en que Dios te diera una agencia de publicidad. No, la agencia de publicidad es simplemente una añadidura que Dios dio a tu vida. Porque realmente que hubo en ese tiempo, me acuerdo, Juan, una entrega total, una creencia total de corazón de tu parte hacia Dios, un aferro a Dios, porque conseguiste una esperanza. O sea, me acuerdo de ese momento, desde que te quebrantaste, casi yo también me pongo a llorar contigo, porque vivimos esos momentos que eran increíbles. Y fíjate, y aún este podcast,
es parte de todo esto, de todo este sistema de creencias, de aferrarnos a Dios y creerle, y creer que a través de lo que Dios ha hecho nosotros podemos crear, y que a través de lo que creamos podemos transformar. Entonces, de verdad que es increíble recordar todas esas cosas. Es brutal. Es brutal porque además el editor no vaya a usar esto de parte como clickbait. pero sí, o sea, y nuevamente lo decíamos hace rato, esto es algo que por experiencia, así como yo cuento yo viví las tuyas, yo he vivido de cercana las tuyas, y nuevamente yo estoy seguro que cada quien en algún momento de su vida dijo, ¿sabes qué? Yo voy a decidir creer. O sea, es una decisión, no es una imposición. Que, por ejemplo, yo por mucho tiempo no quise nada que ver con Dios porque me querían imponer un modelo que creer, algo que tenemos que dejar claro es que creer realmente es una varita mágica que va a transformar tu vida y se van a acabar tus problemas. No, cero. No. Pero si hay algo que va a ser transformado y es tu corazón, es tu fe, es tu esperanza, ya no vas a volver a pensar más igual, vas a ver las cosas desde otra perspectiva, y los problemas a lo mejor permanezcan allí. No, y van a haber más. De hecho, van a haber más. Y van a haber Yo más creo problemas. que en el momento que tú tomas la decisión van a haber más problemas. Pero definitivamente creer realmente y colocar tu fe donde tú quieras colocarla, nosotros decidimos creer en Cristo, ha transformado nuestra vida, nuestro entorno, nuestros hijos, nuestra familia, todo. Sí. Hay una frase que me gusta mucho, de hecho, cuando estaba pensando que íbamos a hablar de las creencias, me acordé, y era que Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque para nada Él es lo que yo pude imaginar de Él. Wow. Y eso lo hizo C.S. Lewis, lo dice en uno de sus libros. Y cuando yo la leo, para mí eso ha sido Dios. O sea, algo que yo no me pude imaginar. Y eso ha sido Jesús. No te lo puedes crear. Sí, y eso ha sido Jesús también para mí, algo que yo ni siquiera puedo imaginar. Pero precisamente por eso lo quiero seguir. Claro. Porque siempre hay algo en mi vida que Él quiere cambiar. Y ese ciclo nunca termina. Ese ciclo es constante y sé que si dejo de buscarlo a Él, colapso, porque ya lo he experimentado. Es como que ya tú has experimentado algo atrás que no te funcionó y que cuando entras en este ciclo te das cuenta que te llena, que te fortalece, que te da identidad, que me puedo ver en un espejo y ya no veo el Alejandro que se criticaba o se comparaba, sino que veo un hijo de Dios. Y muchos dirán, bueno, pero es que tus creencias, no, realmente que tú te veas a un espejo y no te veas a ti mismo solamente, sino que te veas en alguien que se ha moldeado a un estilo de vida que realmente le está funcionando, es algo increíble. Y me duele ver muchos jóvenes que lidian con tantas cosas por los distintos modelos que hay. Y quisiera como dejar un consejo acá de vida que yo he experimentado. Déjalo, y en ningún momento ha sido porque mis padres me lo han impuesto, porque bastante que ellos han luchado por tratar de imponerme algo, pero yo soy el tipo de persona que yo decidí creer en esto porque yo lo aprecio. Tus padres son creyentes. Son creyentes, pero yo viví mucho tiempo buscando en filosofías, buscando en la universidad, en conocimientos, hasta que por fin encontré realmente lo que yo quería creer. Y es a Jesús como modelo en mi vida, no por una representación, sino como algo aplicable que yo he experimentado, algo que yo sé que cuando yo actúo de una manera, o cuando decido perdonar, cuando decido amar, cuando decido empatizar con alguien, cuando decido ser vulnerable, es porque sé que Jesús fue así, y fue así conmigo. O sea, me vio de esa manera, y cada vez que me veo al espejo veo como me ve Jesús. Claro. Y eso es gratificante, porque el creer en Él me ha llevado a crear, porque no solamente me quedé en el Alejandro que pensaba que no tenía habilidades, sino que hoy me doy cuenta que tengo habilidades, que puedo hacerlo, y he podido ver cómo esa vulnerabilidad de Dios en mi vida y esa capacidad de crear o decir por qué creo en Él ha hecho que otras vidas se transformen. Pero jamás olvido que esa transformación que Dios hizo en mi vida y que hace en la vida de las otras personas es Él, mi fuente. No es por ti. Exactamente. Y bueno, eso ha sido impresionante y revelador. Yo creo que arrancamos hablando de algo muy fáctico, que es la complejidad del mundo en el que estamos viviendo. Nuevamente nos paseamos como por muchos problemas que son, bueno, que están ahí, pues están en data. Hay muchas cosas que son preocupantes. Hay mucha gente que ha encontrado
su salida a sus problemas en muchas aristas, y nosotros quisimos poner sobre la mesa una que personalmente, y aquí hablo por mí y sé que hablo por ustedes, nos ha funcionado muchísimo. Entonces, si hay una persona que de repente está viendo esto, si hay una persona que está viendo esto y de repente ha experimentado muchas cosas y dice, quiero probar algo nuevo, así como yo un día dije, voy a probar, ahí está, la mesa está servida. Así es. La mesa está servida, así que yo quiero que ahí la productora está como diciendo, ya ¿Está corten, nerviosa? ya corten, porque ya... Voy a terminar con una frase que de Jesús que dijo, bienaventurado aquel que cree en mí sin haberme visto. Es una cuestión de fe. Es fe. Es una y cuestión una de fe, decisión. señores. Y es una decisión. Así que aquí debajo tienen los comentarios, pueden dejar sus comentarios y pueden lanzarle todos los hate que ustedes quieran a estos dos. Ya yo estoy viejito, yo no reviso mucho las redes sociales. Exacto. Pero nosotros es que a mí no me importa, sino que yo no encanta los la leo. lista. No, le leemos los comentarios. No los lee porque no los lee literalmente. Ah, ok, verdad. Vámonos, chicos, gracias. Vamos.